Díganos algo más sobre ese folleto que fue distribuido en los Estados Unidos para advertir a la clase médica cuando se encontrara con este tipo de casos. Pues mire, este folleto se publicó a raíz de una encuesta que hizo el Instituto Roper en Estados Unidos, que es un prestigioso instituto de sondeos, como puede ser Gallup, por ejemplo, que aquí en Europa es mucho más conocido. Roper hizo una encuesta en el año 91 en la población norteamericana. ¿Puedo mostrarlo a la cámara si quiere, don Javier? Claro. Se llama experiencias personales inusuales. Inusuales, ¿no? Exactamente. En este folleto se recoge la información de aquel sondeo. En ese sondeo se determinaba o se daba una cifra que es realmente escalofriante. Un 2% de la población encuestada, es decir, en el caso de Norteamérica estaríamos hablando de casi 2,5 millones de personas, han tenido alguna vez los síntomas de una experiencia de abducción. Ese tiempo perdido, esa parálisis, ese avistamiento en ocasiones de luces extrañas. Es decir, un 2%. No estamos hablando de un segmento de población despreciable. Estamos hablando de un conjunto poblacional muy importante que evidentemente debería estar puesto sobre las mesas de los expertos en medicina, incluso en sociología, porque estamos hablando de un auténtico boom social. Los libros que primero se publicaron sobre este asunto de los visitantes de dormitorio en Estados Unidos, como Comunión de Whitley Strieber, que fue el autor del Ansia, usted se acuerda de aquella película basada en esta novela de terror, ¿no? Pues este señor, Whitley Strieber, tuvo esa experiencia de visitantes de dormitorio en una casa a las afueras de Nueva York, publicó una especie de diario con toda su información y fue durante más de 12 semanas el número 1 de ventas en la lista del New York Times. Es decir, que fue un asunto que tuvo gran calado social. Don José Guijarro, ¿existe un perfil del abducido? Yo creo que sí, se puede establecer un perfil, a pesar de que este ha sido un asunto en el que psiquiatras y médicos han tratado de buscar similitudes y grandes patrones de personalidad. Es difícil establecer uno claro. Cuando hablamos de un 2% de la población norteamericana, estamos hablando de un abanico amplísimo de posibilidades, pero sí que hay una serie de rasgos comunes significativos. Por ejemplo, hay un alto grado de mujeres. Predominan por encima de los hombres las experiencias de mujeres. En todos los casos, en un 100% de los casos de esas mujeres, sufrieron anemia. Todos ellos, en el año anterior a sus experiencias, tuvieron algún acontecimiento en sus vidas altamente significativo, como por ejemplo podía ser un accidente, una enfermedad, la separación del ser querido o tal vez algo más traumático como la muerte de un familiar, como si ese acontecimiento de gran relevancia emocional predispusiera a nuestro espíritu, a nuestra mente, a una apertura distinta de la realidad, y a partir de aquel momento suceden las experiencias. Obviamente no es un perfil de personalidad, estamos hablando de características comunes, aunque también se han investigado las posibilidades psicológicas de cada uno de los testigos, y las conclusiones no dejan de ser igualmente significativas, porque en el caso de que estuviéramos, como se ha sugerido, ante visitas de seres de otros mundos, seleccionan muy pormenorizadamente a las personas que abducen, porque todas ellas tienen un alto nivel intelectual por encima de la media. Todos ellos son personas sanísimas, no han sufrido, digamos, enfermedades, sus historiales clínicos permanecen inmaculados. Es como si, de algún modo, hubieran seleccionado a las personas más representativas de la humanidad, ¿no?, de los seres humanos. Y cuando una persona tiene este tipo de experiencias, en la actualidad, ¿se confiesa inmediatamente, va a ver al médico, se lo dice a alguien o suelen callarse? No, existe cierto resquemor a contar esas experiencias, en tanto la sociología actual no es la de los años 60 o la de hace 20 años. Existe una cierta sensación de estigmatización a la hora de contar el fenómeno. ¿Qué dirán? Pensarán que estoy chalao. Estas cosas que me ocurren ni siquiera las confiesan a sus parejas, a sus maridos o a sus mujeres. Es algo muy íntimo. Porque la cosa se puede producir incluso durmiendo con tu pareja al lado, sin que esta persona que está junto a ti
se entere de nada de lo que ocurre. En efecto, yo creo que tanto Javier como yo hemos recogido, tanto juntos como por separado, testimonios de muchas personas que decían, no, pero no le digas nada a mi marido, o al revés, no le digas nada a mi mujer, porque incluso hay un factor... Estamos hablando de haberlo recogido aquí en nuestro país. En sí, España. Es que en España la muestra es igualmente significativa. Yo no sé, porque no tenemos una encuesta fiable que determine socialmente qué nivel de incidencia, pero sí hicimos algunas aproximaciones a través de la revista Más Allá que nos dieron una sensación abrumadora, porque recibimos centenares de casos que respondían a una encuesta tipo y que se identificaban con ese patrón común al que antes aludíamos. Pero, Francisco, quisiera contarle igualmente Adelante, por favor. un hecho significativo que viene al pelo, y es la posible implicación sexual de todos estos acontecimientos. Javier Sierra refería las experiencias medievales de íncubos y súcubos en los que existía una clara motivación sexual. En el caso de los visitantes de dormitorio, esa implicación muchas veces está ahí también. Los testigos dicen, no le cuentes nada a mi mujer o no le cuentes nada a mi marido, porque se sienten íntimamente agredidos. Y cuando digo eso, me estoy refiriendo a que se sienten violados, no porque hayan mantenido una relación sexual. Ha habido incluso casos de mujeres que han sentido un embarazo que luego ha desaparecido. Sí, incluso hemos recogido ecografías muy llamativas de embarazos que después, de forma completamente natural, se han perdido o, en otros casos, han desaparecido sin dejar huella. Estamos hablando, por lo tanto, de que algo inseminó a esas personas. Y utilizo el término insémino porque lo que refieren precisamente es una suerte de manipulación genética más que un acto sexual, como se reportaba en la Edad Media. Aún así, casi se parecería más a una a un procedimiento quirúrgico inseminación o médico. In vitro o algún tipo de procedimiento de estos donde el cirujano o el médico tiene un papel preponderante. Fíjese que en el caso que aludía Javier de Barney y Betty Hill se describe por primera vez, estamos hablando del año 61, se describe por primera vez un procedimiento quirúrgico hasta entonces desconocido, consistente en la implantación a través del orificio umbilical de una fina aguja en la que hay una cámara. Generalmente se utiliza el dióxido de carbono para separar los órganos y hacer una inspección intrauterina. Esto lo contaba Betty Hill en las sesiones de hipnosis en la consulta del Dr. Simons en el año 61, y la laparoscopia, que es esta técnica que acabo de describir, no sería presentado en los congresos médicos hasta 10 años más tarde. Impresionante. Josep, me dicen que usted tuvo algún tipo de experiencia personal o muy cercana a una de estos fenómenos extraños. ¿Es así? Fíjate que yo estaba atravesando por un momento de escepticismo un tanto singular, después de la revisión de decenas de casos de lo que fue después un protocolo que Javier Sierra y yo denominamos síndrome de Diana. Uno atravesaba por el momento de mayor escepticismo y encuesto un caso en la isla de Gran Canaria en el que estos seres o presuntos seres se aparecían regularmente por el domicilio de esta mujer. Aprovechando una convalecencia, viajo hasta las islas, permanezco varios días en contacto con esta testigo. Y una de las noches que conversábamos hasta altas horas en el comedor, empezaron a suceder cosas bien extrañas. El perro Morgan, un perrito que tenía esta testigo, mira un punto de la habitación en el que no había nada y empieza a aullar y a llorar desconsoladamente. La televisión, sin tocarla, subía y bajaba de volumen. Se escuchaba una suerte de sonido en el ambiente muy llamativo. Yo, algo asustado, le dije que si aquello iba a producir algo, era el momento de acostarnos y esperar. De modo que con esa premisa me acosté en la habitación contigua a la de esta mujer, una habitación que no tenía puerta, tan solo un umbral. El techo era aguardillado. Tenía le voy a pedir que lo detenga ahí un momento, este interesante relato, y lo vamos a continuar inmediatamente después de la publicidad. Unos minutos para la publicidad y avanzamos en nuestra investigación. En nuestros próximos minutos seguiremos nuestra indagación en este y otros casos de extraños visitantes. Tenemos un código rojo, tenemos un código